Ok, bueno, pues la clase del día de hoy comentábamos, su título es el siguiente. Analiza y establece planes de tratamiento con Gili para la diabetes. Hoy vamos a hablar de la diabetes, pero no desde un punto de vista endocrino o académico. Sí vamos a tocar algunos temas que se tienen que considerar con relación a qué es la diabetes. La mayoría de nosotros, pues tenemos una idea de qué es la diabetes, pero en mi experiencia clínica me enfrenté de verdad, y se los digo con toda honestidad, había gente que no sabía lo que implicaba su enfermedad. Decían, es que dicen que tengo la glucosa alta o el azúcar alta, ¿ok? Sí, pero ¿usted sabe lo que eso implica? No, simplemente dicen que tengo azúcar y que no puedo tomar azúcar. O sea, no es más, o sea, no es por ahí. De verdad, a pesar de que la diabetes ha sido uno de los padecimientos que ha tenido un auge, y sobre todo en México, se estima, porque no es muy preciso esa estimación, que de 3 de cada 10 mexicanos son diabéticos. ¿Okay? Entonces, se estima. Si hacemos un poquito más o más bien integramos otros desórdenes metabólicos, como por ejemplo la resistencia a la insulina, que también se le conoce como síndrome X o un estado prediabético, pues entonces eso ya aumenta de 3 a lo mejor a un 4 o un 5%. O sea, de verdad, en México tenemos un problema bien serio con relación a este tipo de padecimientos. No solamente son la diabetes el problema, sino las secuelas que esta contrae, lo que genera la mortandad de muchas personas que padecen de esta condición. Desde un punto de vista cuántico, la diabetes tiene un sentido, tiene un simbolismo, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a estar analizando los diferentes tipos de diabetes de manera muy sencilla, porque la verdad es que lo que más me interesa que ustedes entiendan es qué hay detrás de la diabetes, qué genera la diabetes. ¿Ok? Porque miren, no todos los enfermos de diabetes van a empezar a tener los mismos síntomas. Hay enfermos de diabetes que desarrollan, por ejemplo, problemas circulatorios y cardiovasculares. Hay otros que desarrollan problemas renales. Hay otros que desarrollan problemas neurológicos. Hay otros que desarrollan problemas de circulación de las extremidades inferiores, entre esos el pie diabético. Y hay otros que desarrollan problemas dentales, hay otros que desarrollan problemas oculares, y en fin, o sea, no todos los diabéticos van a tener exactamente el mismo cuadro clínico. Hay enfermos que simplemente son diabéticos y que lleven una vida normal y que siempre traen la glucosa alta, pero que su vida es exactamente normal. Y sin embargo, hay diabéticos que ya traen, hablemos de un nivel de glucemia, ¿de qué les gusta? De 160 a 180, y ya sienten que se están muriendo, ya no tienen nada de energía. Bueno, ¿de qué depende eso? Y más importante aún, ¿cómo voy a utilizar el análisis de Gili para la interpretación y cómo voy a utilizar los programas de Gili para tratar a estas personas? Bueno, la realidad, repito, es que esta condición tiene su sentido. Para poder interpretar lo que son el análisis de la aba azul, de lo que conocíamos como la aba azul, que ahora se llama Gili Advisor Analyze, esta aplicación nos muestra muchísimas veces, y lo he corroborado muchas veces, cuál es en general el sentido que generó la enfermedad de la diabetes en muchas personas. Pero a veces yo no la sé interpretar. ¿Okay? Y no solamente estoy hablando de la diabetes como tal, estoy hablando incluso de cualquier condición que tenga que ver con la insulina y la glucosa. Entonces, de entrada, vamos a entender lo que es la diabetes. La diabetes, desde un punto de vista académico, se dice que son altos niveles de glucosa o de azúcar. Eso es en sangre, obviamente, ¿eh? O sea, que se mantienen esos altos niveles de glucosa en sangre
durante un periodo prolongado. Bueno, pero también podemos decir que al final de cuentas un diabético no solamente va a traer los niveles altos de glucosa, sino que también va a traer bajos niveles de insulina o muy mala calidad de insulina. Más adelante vamos a comprender esto. Este cuadro de altos niveles de glucemia o de glucosa con bajos niveles de insulina pueden generar lo que conocemos como la diabetes. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar, si estamos hablando específicamente de la glucosa, primero tengo que entender qué es la glucosa y de dónde proviene. ¿Alguno de ustedes aquí sí sabe de dónde proviene la glucosa y cuál es la función de la glucosa? Bueno, curiosamente, la glucosa no es otra cosa más que la combinación de estos 4 elementos que ustedes están viendo aquí. Y esto es bien importante que ustedes lo comprendan porque en muchas ocasiones esto está relacionado con los doshas, ¿ok? Con el programa de poder de 3. Ahorita vamos a hablar. Literalmente, para que la glucosa se produzca en la naturaleza, se requiere de luz solar más dióxido de carbono, más minerales y más agua. La combinación de esos 4 elementos, literalmente, son lo que van a producir lo que es la glucosa. Esos 4 elementos podríamos determinarlos como lo usa la medicina ayurvédica. La luz solar, ¿a qué elemento representaría? Pues obviamente al fuego, ¿cierto? El CO2, ¿dónde se encuentra el CO2? Pues en el aire, ¿vale? Entonces, eso representaría, tanto el CO2 como el oxígeno, representarían el aire. Los minerales, ¿en qué elementos se encuentran? Pues obviamente en la tierra. Y por último, el agua, pues es el elemento agua. O sea, vean cómo la naturaleza, y por eso hemos platicado, para los que ya tienen un tiempo con nosotros en los cursos, los 4 elementos que existen en la tierra, que hacen que la vida prolifere, donde se encuentren estos 4 elementos, en cualquier parte del cosmos, la vida va a proliferar. Son elementos necesarios para que la vida exista. ¿Ok? Estos 4 elementos, que es la luz solar, que es el aire, que son la tierra y sus minerales, y el agua, van a generar o van a producir azúcares. Los azúcares no son otra cosa más que la combinación de estos 4 elementos, pero que si no hubiera específicamente lo que nosotros conocemos como luz solar, entonces no habría fuego. Y esa luz, literal, es la que hace que se conforme esta molécula, o sí, son moléculas, las moléculas de la glucosa, para poder llegar o hacer llegar a las células más recónditas de nuestro ser esa energía. Entonces, la combinación de estos elementos fueron hechos específicamente para generar o crear lo que es el principal combustible que nosotros tenemos. Recuerden, nosotros como seres vivos o biológicos tenemos 3 fuentes energéticas principales. La primera es la glucosa, ¿ok? O el azúcar. Esto obviamente se encuentra en los carbohidratos, ¿ok? O bueno, ahorita vamos a ver dónde más se encuentran este tipo de alimentos. La segunda son las grasas y la tercera son las proteínas. Cuando nosotros estamos carentes de una, entonces el cuerpo utiliza la siguiente. Por ejemplo, cuando literalmente el diabético no puede asimilar la glucosa, utiliza las grasas como reserva que almacenó como fuente energética. Por eso, no sé si han visto algunas personas que antes eran pues rechonchetas, eran con un poco a lo mejor de sobrepeso o incluso obesidad, y de repente de la noche a la mañana se chupan, se ponen delgaditos. Bueno, eso es en respuesta precisamente de que la glucosa no puede ser asimilada por las células
y obviamente se utilizan lo que son las grasas como fuentes de energía. Eso se utilizó también en el pasado en las famosas dietas cetogénicas, como por ejemplo la de Atkins. Hace unos 20 y tantos años se utilizaba mucho esa dieta. Hoy se le llama la dieta keto. Es exactamente lo mismo, pero bueno, con otro nombre porque ya el de Atkins se quemó. Porque al final de cuentas, esas dietas sí es cierto, son muy eficientes para perder peso, pero así como se pierden, se vuelven a recuperar. Pero ese no es el tema de la clase del día de hoy. Sobre todo, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan de dónde proviene la glucosa. Bueno, para entenderlo, vamos a verlo desde esta perspectiva. La glucosa no es otra cosa más que la producción de lo que conocemos también como fotosíntesis. Cuando estuvimos en la escuela, en la primaria, nos enseñaron este tipo de procesos. La fotosíntesis lo que hace literalmente es, obteniendo todos estos componentes, lo que hace el reino vegetal es utilizar todos estos componentes para conjugarlos a través de lo que es el desarrollo de lo que es una planta. Obviamente, como comentábamos, necesitábamos lo que es la luz del sol, el dióxido de carbono, los minerales, que es la tierra, y el agua. Y estos, obviamente, a través de la fotosíntesis, no solamente se van a producir oxígeno, sino también se va a producir glucosa. Este proceso de la fotosíntesis, este proceso de estos 4 elementos, a través del mundo vegetal o del elemento madera, como lo conocemos en la medicina china, literalmente son los que producen las condiciones que nosotros requerimos para que la vida se subsista y se mantenga. Entonces, nosotros sin oxígeno, sin O2 o sin azúcar, literalmente no podríamos subsistir. Ahora, aquí está lo interesante. La glucosa, a través de los alimentos, que se produce a través de la fotosíntesis, independientemente de si son granos, son frutas, son verduras, o son leguminosas, o son, ¿cómo se llaman estos? Bueno, hojas, todo lo que tenga que ver con el reino vegetal va a contener glucosa. Los animales, por ejemplo, cuando nosotros criamos ganados o criamos animales de granja o de corral para poder sostener nuestra cadena alimenticia, ellos también se alimentan de lo mismo que nosotros, que es literalmente los mismos elementos y también glucosa. Entonces, cuando ellos comen glucosa, al final de cuentas, también para ellos es la fuente importante de energía. Por eso podríamos decir que hasta un bistec tiene glucosa en cierta medida. ¿Se entiende? O sea, la glucosa está en todos los alimentos, nos guste o no nos guste. Obviamente tienen diferentes valores calóricos. Eso no es el tema de hoy. Pero al final de cuentas, todos los alimentos tienen glucosa. ¿Okay? Bueno. Espero que esto se haya quedado un poquito entendido de dónde proviene la glucosa. Al final de cuentas, si lo pensamos, la glucosa no es otra cosa más que la luz solar en combinación con los otros elementos terrestres. El punto está aquí en que cuando nosotros tenemos glucosa y el cuerpo utiliza una hormona que nosotros ya conocemos en este mundo del metabolismo, que se conoce como la insulina. Ahorita vamos a hablar un poquito de la insulina, vamos a irlos desmenuzando una a una. Estas dos combinaciones, de estas dos componentes, tanto de la glucosa que nosotros tenemos a través del tracto digestivo, es decir, cuando nosotros comemos algo, todos esos alimentos son obviamente digeridos no solamente por la boca, pasan al estómago, ahí son desdoblados, etcétera, etcétera, pasan al duodeno, del duodeno pasan automáticamente a lo que es el intestino grueso. El intestino grueso, cuando detecta que tiene alimento, el duodeno, la vesícula biliar y el páncreas utilizan el mismo conducto, el mismo canal para soltar lo que son los componentes necesarios para el desdoblamiento de las grasas y de las azúcares. Bueno, la asimilación de las azúcares se hace en el intestino delgado. En el intestino delgado se absorben todas las azúcares y son llevadas al torrente sanguíneo junto con lo que es la insulina. La insulina y la glucosa
son dos componentes que van a hacer que la célula pueda producir lo que conocemos como ATP. ¿Por qué hablamos del ATP? Porque curiosamente, en este mundo de Healy, ¿cuántos de ustedes han escuchado que el Healy incrementa los niveles de ATP? Pueden levantar su mano así. La gran mayoría, ¿cierto? De hecho, a lo mejor muchos compramos el Healy sin saber exactamente qué hace el ATP. Simplemente nos sonaba muy padre, sonaba muy científico, y bueno, pues sale, yo lo quiero. Bien, pero ¿qué carambas es el ATP? Bueno, el ATP no es otra cosa más que la combinación precisamente de lo que es la insulina con la glucosa, hacen que la insulina hace que la glucosa entre a la célula. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí, estos que parecen gusanitos, como larvas, se llaman mitocondria. La mitocondria no son otra cosa más que organelos o parte de la célula, ese es el término, que produce su propia energía. Son no solamente procesadores de energía, sino también almacenan energía, gracias a la glucosa que absorbe. ¿Ok? La glucosa, cuando nosotros la tenemos interna dentro de lo que es la célula, obviamente aquí adentro ya no hay oxígeno, el oxígeno está acá afuera, pero es un proceso anaeróbico que hace la mitocondria, que repito, son estos que parecen capullos, o como larvas, literalmente ellos procesan, literal, todo lo que es la glucosa para generar energía. Sin estos procesos, la célula simplemente no podría hacer su función. Para explicarlo de una forma, la célula del hígado hace su propia función en base al órgano que la conforma, en base a la información que contiene aquí en su núcleo. La célula del riñón hace su función igual, pero prácticamente son células idénticas, no hay gran diferencia. Sí hay células diferentes, por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, no tienen tampoco un núcleo, ¿ok? Pero son células que también hacen una función específica. Hay ciertas células que no son idénticas, pero muchas de ellas, dependiendo del órgano, son muy parecidas, ¿ok? Entonces, todas hacen prácticamente las mismas funciones fisiológicas, pero hacen funciones específicas al órgano que conforman. ¿Se entiende esta parte? ¿Hasta aquí vamos bien? Y para esto, obviamente, se requieren de esta energía, no de la glucosa, porque aquí adentro ya no se le conoce como glucosa. O sea, la célula absorbe glucosa gracias a la intervención de la insulina, pero acá adentro empiezan otros procesos y la célula produce ATP. Ese famoso ATP es lo que genera la energía para que todo funcione. Si no hubiera esos procesos fisiológicos de la célula, literalmente no tendríamos fuerza para nada. O sea, todos esos procesos, realmente la energía que nos mueve es el ATP. Y repito, ese ATP se produce exactamente en todos estos procesos de la célula. Hay células que tienen más mitocondrias que otras, ¿sí? También según la especie. Los animales, por ejemplo, tienen sus células contienen más mitocondrias que las del ser humano. Sin embargo, también en base a nuestra genética, se ha ido demostrando o se ha ido descubriendo que hay ciertas, en base a la genealogía de nosotros, podemos tener más o menos mitocondrias que otras personas. ¿Eso a qué depende? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, Insulina. vamos a ver esto. Su sentido biológico. Mediante la función endocrina, el páncreas produce la insulina. La mala calidad o el déficit de producción de esta hormona da lugar a la acumulación de glucosa o azúcar en la sangre que desencadena en una diabetes. El diabético, por falta de insulina, no puede asimilar el azúcar contenida en los alimentos. El azúcar escapa de su cuerpo con la orina. Bien, la insulina juega, como comentábamos, un papel muy importante para que los procesos de ATP funcionen. Más al rato vamos a hablar por qué Healy es muy importante para una persona que tiene diabetes, en base a lo que estamos hablando ahorita del ATP. El problema estriba
en el diabético en el que a veces su calidad de insulina no es la necesaria, la que él requiere para poder abrir literalmente lo que estamos viendo aquí en esta sección. El páncreas suelta insulina al torrente sanguíneo, insulina anda vagando por el torrente sanguíneo y literalmente lo que hace es entregar a las células lo que es una llave, por decirlo de una forma. Lo que hace cuando embona en el receptor de insulina, la célula recibe la orden de que tiene que abrirse a los receptores de glucosa para poder ingresar lo que es la glucosa, que en este caso serían los puntitos rojos, y al ingresar, pues obviamente la mitocondria hace todos los procesos para producir la energía que conocemos como ATP. El problema del diabético puede estar en esta sección, en la insulina. Puede ser, ¿ok? No es una regla, porque comentábamos hace rato, hay personas que tienen problemas metabólicos o problemas de glicemia o de glucosa alta sin ser diabéticos, pero que sí tienen un problema con la insulina. Entonces, primero tenemos que entender no solamente la función fisiológica de lo que hace la insulina, también tenemos que entender literalmente cuál es el sentido biológico de la insulina. Es decir, por qué el cuerpo produce insulina. Que no se les olvide lo que hace la insulina. O sea, el páncreas la produce, la manda al torrente sanguíneo, ¿y qué es lo que hace? Da una orden. De entrada, eso tiene que ver con sus funciones. La insulina da órdenes, ¿ok? Vamos a entenderlo un poquito mejor. La insulina es esencial para el transporte y la absorción de glucosa. La insulina es la autoridad o llave que abre a la célula para que penetre en ellas la glucosa. Y por lo tanto de proporcionar el componente principal para producción de energía en las mitocondrias de las células. Pensemos un poquito en un sistema carcelario. Digo, no es el tema, ¿no? Pero pensemos un poquito ahí. ¿Quiénes tienen las llaves de las celdas? ¿Los que mandan o los que obedecen? Pues obviamente los que mandan, ¿no? Es la autoridad. Bueno, la insulina es precisamente eso. La insulina es la llave que abre la célula, las compuertas de las células. Es decir, tiene la autoridad para hacerlo. Vamos a ver un pequeño video que me explica a grandes rasgos qué hace la insulina. Por favor, digo, está en inglés, está traducido, por favor, presten un poquito de atención. Está muy interesante este video, es un video que ya tiene algunos años, que a mí durante muchos años me ha servido para educar y capacitar a las personas que tienen diabetes. Vamos a ver qué es lo que dice el video, por favor. When you hear the word insulin, you may think of a drug taken by people who have diabetes. While this is true, what you may not know is that insulin is one of the many hormones created in the human body. Insulin is important to the body. It allows blood sugar, or glucose, to get into cells to provide them with energy. When you eat, your body breaks down food into glucose in your small intestine. This is your body's source of energy for everything it does, from working and thinking to exercising and healing. Glucose travels through your bloodstream looking for individual cells that need energy. For glucose to get into the cells, it requires insulin. Insulin is the key that unlocks cells for glucose to enter and deliver energy. When insulin arrives, it signals the cell to activate glucose transporters. These transporters pull glucose through cell walls. When glucose moves into the cell, it delivers energy. Insulin is normally produced in the pancreas. When glucose enters your bloodstream, the pancreas matches it with the right amount of insulin to move glucose into your cells. In people with type 2 diabetes, the pancreas may not be doing its entire job. It may produce less and less insulin over time. If this happens,
There isn't enough insulin in the bloodstream to unlock cells. With the cells locked, glucose can't get where it is needed to provide energy. In some type 2 diabetes patients, cells build up a resistance to insulin. Even though there may be enough insulin in the bloodstream, it can't unlock cells to allow glucose to enter. As a result, it takes more insulin to find the right key to unlock the cell for glucose. This makes it more difficult for cells to get the energy they need. When glucose can't get into cells, either because there isn't enough insulin or because the body is resisting it, glucose begins to build up in the bloodstream. As a result, all that energy is wasted. It does not get to cells where it is needed. Without glucose in your cells, they lack the energy they require to keep your body working. Bien, como vieron en el video, literalmente la glucosa más bien la cantidad de glucosa que hay en el cuerpo va a estimular al páncreas para que éste produzca insulina. Cuando la insulina, repito, hay alguna situación ahí, tanto genética, más emocional también, de estrés, de malos hábitos de vida, etcétera. Y el páncreas produce y produce y produce y produce todo el tiempo insulina. Llega el momento que, como toda glándula, también se va a cansar. Y la manera en cómo va a producir este tipo de hormona puede ser deficiente, lo cual hace que no embone con los receptores de insulina, y obviamente eso va a hacer que la sangre tenga una sobreacumulación de insulina. Entonces también existe esa condición de un hiperinsulinismo dentro del torrente sanguíneo. Y a veces no solamente tenemos insulina de más, sino también una glucosa de más. ¿Okay? Entonces hay dos componentes que van a hacer que la sangre se vuelva más viscosa. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de más de esto. Sigamos comprendiendo lo que es la insulina. Conflicto. Conflicto de autoridad. La insulina representa la autoridad. Una persona dependiente de la insulina es una persona que depende de la autoridad. Si no logra su autonomía y seguridad en sí mismo, puede desarrollar una resistencia a la insulina o desencadenar una diabetes. Todo problema de insulina, llámese que tenemos o producimos insulina de menos, llámese a que producimos de más o que producimos insulina deficiente, tiene que haber un conflicto de autoridad. Este conflicto de autoridad puede estar relacionado con los padres, con los abuelos, con el clan en general, con el trabajo, con lo que considero mi jefe, con lo que considero la autoridad máxima. En fin, o sea, todo lo que tenga que ver con un conflicto de autoridad me va a generar conflictos en este órgano. Porque decíamos, al final de cuentas, quien da la orden de que se abra la célula es literalmente la insulina. Entonces, la insulina en este punto, ¿es yin o es yang? ¿Quién dice yo? Muy bien, Sandra. Es yang, ¿ok? Porque da la orden, ¿ok? Es el que va a estimular. Bueno, la glucosa, en este caso, por su naturaleza, es de naturaleza yin, aunque es una molécula energética, pero es lo que promueve la vida. Recuerden que todas las fuerzas que promuevan la vida son de naturaleza, no solamente las que promueven, sino que las que reciben y gestan la vida son de naturaleza yin. ¿Okay? Bueno, no es el tema, pero sí me gusta, me quería hacer ese pequeño comentario. Bueno, lo que nosotros como individuos a nivel social, si nosotros tenemos un conflicto de autoridad, pues precisamente vamos a empezar a tener este tipo de situaciones de resistencia a la autoridad. Cuando yo tengo un problema de hiperinsulinismo, literalmente estoy reflejando de manera inconsciente
o subconsciente ese conflicto que existe dentro de mi programación. Ahora, ojo con esto. Hay veces en las que uno entra en la polémica de, bueno, a ver, espérame, o sea, ¿por qué se dice que todo es genético? Bueno, si fuese genético todo, al final de cuentas, todos los miembros de la familia, o todos los hermanos, o todos los hijos, padecerían de esta condición. Pero no siempre es así. ¿Quiénes son los que padecen literalmente del desarrollo de una resistencia a la insulina? Pues precisamente los que tienen un conflicto de la autoridad, pero que no son autónomos, que siguen sujetos y que esa situación no les agrada. Por ejemplo, ¿cuántas familias tienen todavía? Les voy a platicar una experiencia que tuve hace ya algunos años con una señora que ya quería que sus hijos se fueran de la casa. O sea, literalmente la señora ya estaba harta porque decía, es que no vuelan, es que ya mis hijos pues ya tienen que volar, ya los niños decían, no decían mis hijos, decían los niños ya tienen que volar, ya tienen que valerse por sí mismos. Y yo le preguntaba a la señora, oiga señora, ¿y cuántos años tiene la criatura que le está causando todo este estrés? Dice, pues ya tiene 48 años y sigue conmigo en la casa. Y no solamente él, sino sus hijos, su esposa, y bla, 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 ¿no? Entonces, pues obviamente ese tipo de situaciones que también el niño, también tenía diabetes. ¿Okay? Entonces, ahí fue donde cuando yo empecé a aprender lo que era la medicina germánica, lo que es el proyecto sentido de la enfermedad, empecé a corroborar que no era muy preciso. Entonces, cuando yo tengo literalmente un problema de insulina, de hiperinsulinismo en la sangre, tengo que analizar precisamente eso, sobre qué situación me resisto yo o tengo un conflicto con alguna autoridad. Esa es una. Dos, otra situación que puede pasar. Tal vez no es que yo sea el del conflicto, pero pueden ser mis padres. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tuvimos padres o cuántos de nosotros participamos en algunos movimientos sociales? ¿Me explico? Como la del 68, por ejemplo. ¿Okay? Que de alguna forma también eso quedó en nuestro campo genealógico. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a estar en contra de la autoridad? Y no estoy diciendo que esté mal estar en contra de la autoridad. Cuando la autoridad está abusando, hay que también defendernos. Pero ¿cuántos de nosotros, específicamente, tenemos un conflicto con todo lo que represente una autoridad? No solamente nosotros, también en nuestra genealogía. Y si nos vamos así, un poquito más en todo lo que es la genealogía del pueblo latinoamericano, pues vamos a encontrar que sí, efectivamente, tenemos un conflicto de autoridad porque se nos impusieron muchas creencias, muchas culturas diferentes, y todo eso queda grabado en la genealogía, y la genealogía no es otra cosa más que el campo de información global que nos conforma, y que también está interactuando con lo que es el campo de información personal. ¿Se entiende esta parte? Por eso es que Latinoamérica es uno de los continentes que tiene más problemas metabólicos. ¿Se va comprendiendo? Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, están los indios americanos. Los indios americanos que fueron también dominados, fueron subyugados y que tienen ese conflicto, véanlos hoy por hoy, cómo viven hoy. Sí es cierto, son protegidos por el gobierno de Estados Unidos, pero la gran mayoría de ellos tiene problemas metabólicos y tiene problemas de diabetes. ¿Sí sabían eso? Pues chéquenlo, échense un clavadito para ver cómo viven realmente los indios americanos. Bueno, pues literalmente no hay mucha diferencia entre lo que pasó con ellos y lo que nos ha pasado a nosotros, los latinoamericanos. Entonces, de entrada, si yo tengo un problema de metabólico y sé que tengo un problema de resistencia a la insulina, y si Gili me sale de repente con que me puede mencionar, por ejemplo, el programa de profesión, ¿okay? Sí tengo que ya entonces a lo mejor asociar por qué me dice esa sección de profesión con relación a lo que estamos hablando. Porque puede ser que algo en mi profesión, ya sea mi jefe, ya sea mi socio, ya sea mi supervisor, lo que sea dentro de mi autoridad,
traigo un conflicto. Entonces, por eso es importante saber lo que está relacionado con cada situación para poder comprender lo que Healy me está diciendo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo hasta aquí esta parte? Bien, continuamos. O también les puede salir próstata, ¿eh? Les puede salir eso también. Entonces, o mujer madura, porque si la suegra también es un conflicto, o mi mamá o mi abuela, también puede ser relacionado con eso. O sea, vean cómo todo no puede ser literal, por eso se los he comentado en muchas ocasiones. Depende del entorno de lo que estemos preguntando o analizando. ¿Ok? Entonces, si sale, por ejemplo, próstata, y estamos hablando de una persona que es mujer, pues entonces es un conflicto con alguien que tiene próstata, específicamente refiriéndose a lo que estamos hablando, de un problema metabólico. Entonces, lo tengo que asociar como una resistencia a esa autoridad. ¿Se va comprendiendo? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Vamos ahora a entender lo que... Glucosa. Sentido biológico. Si a una persona le apetece algo determinado, ello expresa una preferencia y nos da un indicio sobre la personalidad del individuo. Cuando algo no le apetece, esta aversión es tan reveladora como una respuesta a un test psicológico. El hambre se mueve por el afán de posesión, deseo de absorción, por una cierta codicia. Comer es satisfacer el deseo por medio de la ingestión, integración y asimilación. El que tiene hambre de cariño y no puede saciarla, manifiesta este afán en el aspecto corporal en forma de hambre de cosas dulces. El hambre de golosina siempre expresa un hambre de amor y cariño no saciada. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El deseo de golosinas en los niños es claro indicio de que no se sienten lo bastante amados. El que anhela caramelos anhela amor y seguridad. Es más fiable esta regla que la valoración de la propia capacidad de amar. También hay padres que atiborran de golosinas a sus hijos, con lo que indican que no están dispuestos a ofrecer amor a sus hijos, por lo que tratan de compensarles con sucedáneos dulces. Y esto es todo el sentido de los conflictos de la glucosa. Bien. Siempre que nosotros tenemos un antojo de algo, específicamente, es porque el cuerpo requiere de esos factores informacionales o energéticos. Por ejemplo, supongamos que se me antoja algo picoso. El sabor picoso trae información implícita. ¿Qué es lo que va a generar en mí lo picoso? ¿Qué respuesta? Cuando yo estoy enchilado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué respuesta normal voy a tener? ¿Qué va a Calor pasar? y más. Bueno, puede ser dolor, pero hay quienes... Calor, también... ¿no? Generas calor. Calor, sí, pero ¿qué más? Sudor, Enojo, irritación. lágrimas, llora. Enojo. Sí, pero sobre todo voy a activar mi sentido, digo, mis órganos respiratorios. La respuesta automática es pica, ¿ok? Entonces empiezo a respirar de más. Por eso el picoso está asociado a un elemento o a unos órganos específicos. Los que tomaron el curso de medicina china, el sabor picoso, ¿a qué elemento o a qué órganos les corresponde? Pulmón, ¿no? Pulmón, exactamente. Entonces, cuando yo necesito tonificar el pulmón, ¿por qué? Porque ¿cuál es la emoción del pulmón? ¿Recuerdan? La tristeza. La tristeza y la melancolía. La melancolía. ¿Ok? Pues cuando yo ando tristón, cuando ando melancólico, es normal que en respuesta fisiológica inconsciente, el cuerpo me pida sabores, me pida ciertos alimentos para equilibrar esos desórdenes como medida emergente sin que lleguemos a un estado de cronicidad. Simplemente el cuerpo sabe que se empieza a sentir tristón, cabizbajo, sin ganas de muchas cosas, desanimado, etcétera, sin que tenga una relación infecciosa específica todavía. Y precisamente para que el cuerpo no genere las condiciones para que los microorganismos que puedan afectar la debilidad de esos órganos, como las bacterias,
o algunos virus, pues obviamente lo que hace es tonificarlo. ¿Y cómo lo hace? A través de los sabores, a través de los alimentos. Se nos empiezan a antojar ciertos alimentos específicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles con esto? El cuerpo, dentro de su sabiduría, dentro de su información que lo conforma, sabe cómo responder ante ciertas necesidades, ante ciertos requerimientos energéticos y de información que están en el exterior. Entonces, cuando una persona literalmente se le antojan las cosas dulces, pues literalmente dentro de este mundo, de lo que es el mundo del sentido de la enfermedad, las cosas dulces representan literalmente lo que es el amor, porque no hay nada más dulce que el amor. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros tenemos ganas de algo dulce, literalmente lo que estamos pidiendo es satisfacer un hambre de amor y cariño que no hemos saciado. Cuando el niño literalmente está demandando esa situación, nosotros, ¿qué hacemos como cultura? Pues le damos una paleta, le damos algún dulce, le damos algo que sustituye literalmente esa demanda afectiva que él está pidiendo. Bueno, literalmente, como dice la segunda parte, la parte de abajo dice, el que anhela caramelos, anhela amor y seguridad. Entonces, esta parte es muy interesante desde un punto de vista subconsciente de por qué el diabético es diabético. Porque desde un punto de vista fisiológico, metabólico, endocrino, pues sí, la verdad es que la medicina ha avanzado muchísimo, ha hecho unos avances impresionantes, investigaciones que nos dicen, pues es que todo lo que pasa es la insulina, pues no está produciendo, el páncreas no está produciendo buena insulina, o simplemente no hay una resistencia, etcétera, etcétera. Todas esas investigaciones que ya sabemos a la actualidad, nos ha ayudado mucho. Y gracias a esas investigaciones existen medicamentos como la insulina cuando la persona no produce absolutamente nada de insulina, que también tiene su sentido. Entonces, esto le permite a la persona tener cierta calidad de vida y mantener su vida, pero no resuelve el hecho de por qué algunos sí se enferman y otros no, si todos vienen de la misma familia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde entra la información, la medicina informacional y el sentido. No todos somos iguales y no todos llevamos el mismo proceso evolutivo. Entonces, por ende, algunos requerimos de más atención. Una. Y como decíamos hace ratito, algunos venimos de familias, de ancestros carentes de afecto y cariño. Entonces, esa información también viene dentro de lo que es nuestro códice genético. Entonces, por un lado, lo que ya venimos cargando como población latinoamericana, dentro de lo que es el campo de información global o colectivo más bien, y transgeneracional, y el mío. Entonces, cuando se juntan, y dicen por ahí el antojo y las ganas de comer, pues pasa esto, precisamente. Entonces, literalmente, un diabético tiene necesidad de cosas dulces, por eso también lo conserva en la sangre, por eso lo almacena en la sangre, porque no se quiere deshacer de él. Pero todos estos procesos son procesos subconscientes. Veamos un poquito más, entendámoslo un poquito mejor. Solo sustituyendo la palabra azúcar por la palabra amor, habremos expuesto con claridad el problema del diabético. Las cosas dulces no son, sino sucedáneo de otras dulzuras. Detrás del deseo del diabético de saborear cosas dulces y su incapacidad para asimilar el azúcar y almacenarlo en las propias células está el afán no reconocido de la realización amorosa, unido a la incapacidad de abrirse y aceptar el amor. ¿Se entiende esta parte? Fíjense, aquí el problema no solamente está en que la persona que es diabética tiene pues una resistencia o un problema a la autoridad. Puede ser por eso, no siempre, que quede claro, no siempre va a ser por una resistencia a la autoridad o un conflicto con la autoridad. Puede ser. Pero puede ser que yo tenga un conflicto de la autoridad y aparte tenga yo un conflicto de amor propio.
que yo requiero o necesito de la dulzura que el amor y el cariño me pueden aportar. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de las personas con diabetes, sea que sea por un problema de insulina o por un problema de glucosa, de querer mantener esa dulzura en la vida, literalmente se tiene la incapacidad de abrir y aceptar el amor. Y eso de verdad lo he corroborado como no tienen ustedes idea por más de 20 años. Las personas que son diabéticas necesitan, quieren, anhelan el apapacho, pero tampoco saben darlo porque no aprendieron, porque no recibieron todo ese tipo de condiciones. En cambio, recibieron, por ejemplo, muchos de nuestras generaciones, recibimos canelitas de Gamesa, recibimos las barritas de Gamesa, recibimos, en fin, toda la comida que se vendía chatarra, eran esos sucedáneos que nos daban nuestros padres, porque tampoco nuestros padres habían aprendido cómo recibir y cómo dar amor. Y ese es el sentido, al final de cuentas, de todos los conflictos que existen dentro de lo que son los problemas de glucosa, sin ser diabéticos, porque hay personas que tienen niveles de glicemia muy altos, sin embargo, no se les manejan como diabéticos porque no tienen la sintomatología de un diabético. ¿Ok? Por eso se les conoce como prediabéticos. Pero bueno, vamos a entender un poquito más este tema. Solo puede recibir amor el que es capaz de darlo. El diabético da amor solo en forma de azúcar en la orina. El diabético quiere amor o cosas dulces, pero no se atreve a buscarlo activamente. A mí lo dulce no me conviene. Pero lo desea. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo. No puede recibir, puesto que no aprendió a dar, y por lo tanto no retiene el amor en el cuerpo, no asimila el azúcar y tiene que expulsarlo. Así, cualquiera se amarga. El diabético. Y esto es significativo. Tiene que alimentarse de sucedáneos. Sucedáneos para satisfacer unos deseos auténticos. La diabetes produce la hiperacidulación o avinagramiento de todo el cuerpo y puede provocar incluso un coma. Ya conocemos estos ácidos, símbolo de la agresividad. Una y otra vez, nos encontramos con esta polaridad de amor y agresividad, de azúcar y ácido, en mitología, Venus y Marte. El cuerpo nos enseña, el que no ama se agria, o, formulado más claramente, el que no sabe disfrutar se hace insoportable. Y eso es lo que le pasa al diabético. Cuando literalmente nosotros tenemos una condición de saturación de la glucosa, la glucosa en exceso, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo las bebidas, el vino, por ejemplo. El vino, antes de que se haga vino, antes de ser vino, es literalmente jugo de uva. Y el jugo de uva es rico en glucosa. El famoso tepache que manejamos aquí en México, no sé si en otros países lo conozcan, el tepache es un jugo de diferentes frutas, es prácticamente un cóctel de frutas y se hace jugo, y ese cuando se deja fermentar se avinagra y literalmente se fermenta. Bueno, pues al diabético le pasa exactamente lo mismo. Esa sobresaturación de glucosa y posiblemente también de insulina, que es lo más común, literalmente va a hacer que se avinagre, que se amargue, que se agrie. ¿Okay? Normalmente, no estoy diciendo que todos, porque hay sus excepciones, pero en su interior, en su verdadero interior, el diabético tiene estas condiciones. El diabético desarrolla un amargamiento en su interior. Puede tener una máscara, puede utilizar ¿cómo decirlo? Pues sí, un disfraz, pero la realidad es que por fuera representa una cosa y por dentro es otra. Entonces, de hecho, uno de los remedios que más se utilizan dentro de lo que es flores de Bach es el de agrimoni. Es el que se acaba rapidísimo. Quienes se dediquen a esto, no me van a dejar mentir al respecto. Es una de las flores que más se consumen
porque literalmente Agrimoni es la flor de la máscara. Entonces, Healy, cuando a veces detecta que nosotros requerimos ciertos tratamientos con las flores de Bach, en muchas de estas condiciones nos va a referir literalmente que ellos están mostrando una personalidad que no son, pero muy en su interior ellos están deseosos de recibir, de absorber el amor. Pero como dijimos, solamente puede dar amor, o más bien recibir amor, quien sabe darlo. Pues el diabético es una de las cosas que le cuesta mucho trabajo hacer. Precisamente Doctor, por eso mantiene sus niveles. Sí, adelante. discúlpeme, doctor, ¿qué dijo? Agrimony es la flor de qué? De la máscara. De la máscara, gracias. De la máscara, Gracias. sí. Adelante, Gloria, te escucho. Doc, una pregunta. Usted dice que los diabéticos, pues el azúcar se compara con la falta del amor, pero ¿y qué pasa si otra persona que no es diabética también le da mucha ansiedad por comer dulce? ¿Sería como lo mismo o no podemos comparar una cosa con la otra? No necesariamente, Gloria, no necesariamente, cada caso es diferente, porque recuerda, ¿cuál es el sabor dulce? ¿Qué órganos tonifica? ¿Sí te acuerdas? Mm, Ok, el sabor dulce, dentro de lo que es la medicina china, azúcar. lo gobiernan lo que es el estómago y lo que es el vasopáncreas. ¿Ok? Es el sabor que literalmente les da fuerza, les da energía. Entonces, a veces, Gloria, por ejemplo, bueno, antes de pasar a esta parte, la emoción que el vasopáncreas maneja, y también el estómago, no es una emoción como tal, pero así lo manejan los chinos, es el pensamiento. ¿Ok? El pensamiento, cuando nosotros estamos constantemente con un pensamiento recurrente, decimos en este mundo, cuando estás rumiando, es decir, cuando no lo pasas, ahí lo estás mastique y mastique y mastique, y ni lo digieres ni nada, alguna situación en tu vida, y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta, y estás dormida y te duermes pensando en eso, te despiertas, y ya te diste cuenta que estás despierta, despiertas con ese pensamiento recurrente, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso da pauta a que la glucosa se desgaste, porque el cerebro utiliza mucho el sabor dulce, y no solamente el sabor dulce, sino literalmente utiliza glucosa para sus procesos mentales. Entonces, cuando nosotros estamos muy, muy activos mentalmente, vamos a requerir siempre de algo dulce. ¿Sí me explicó? O, Entonces, una persona que tenga mucha ansiedad de dulce y que no sea diabética, ¿le pasaría eso, más o menos? ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que es una persona que está rumiando mucho la situación y no está avanzando. ¿Vale? O sea, no lo digiere, lo trae aquí en la boca, lo está mastique y mastique y mastique, pero de ahí no pasa. Entonces, tiene que pasarlo, pasar en su proceso digestivo, porque también los pensamientos, también las emociones se digieren. ¿Ok? Y también los órganos, cada órgano se encarga de digerir ciertas emociones. Entonces, en estos casos, cuando no son diabéticos y tienen necesidad de lo dulce, sí es eso. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Cuando tu novio, tu esposo te estaba cortejando, ¿te cortejaba con cosas dulces o cosas picosas? No, con cosas dulces no. ¿No? ¿Por qué? No, porque es muy simplón. ¿Sigues con él? Sigo con él. Bueno, está Después bien. de 11 años. Porque, pues empieza a pedir cosas dulces, por favor. Sí, sí, sí. Bien. O sea, de verdad, no, el sabor dulce tiene su sentido, tiene su información implícita. ¿Ok? Pues por eso los chocolates, por eso el color, ¿cómo se llama? Rojo, que tiene que ver con la sangre, con la pasión, etc. Todo eso tiene un sentido, tiene un simbolismo. Entonces, sí es cierto que a veces, también el hecho de que si no estoy recibiendo un apapacho, una caricia, un afecto, pues sí, tenga necesidad también de cosas dulces sin ser diabético. ¿Vale? Entonces puede pasar por esas dos cosas, Gloria. ¿Sí? Okay. Adelante, Yolis. Ahorita que está hablando de los niños que, pues, o los diabéticos que quieren mucho dulce, ¿qué pasa con alguien que tiene resistencia a la insulina y no le da apetito? Es precisamente lo mismo. O sea, lo que decíamos, la insulina es un conflicto con la autoridad. Los niños que tienen este tipo de situaciones tienen un conflicto o con los padres, específicamente con el papá,
¿ok? O con un maestro, o con un hombre de autoridad, que represente autoridad dentro de lo que es la familia, para él, o en la sociedad. ¿Sí me expliqué, Yolis? Sí, en lo dulce sí, pero No, en la ¿por qué se insulina. le quita el hambre? No ¿Por o qué sea, pierde el apetito? porque es que es muy lógico. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidad de comer, cuando requerimos resurtir lo que son las fuentes energéticas, ¿cierto, Ujú. Yolis? Bueno, Sí, cuando el cuerpo tiene y sabe, y más en un niño, sabe que tiene suficiente energía en el cuerpo, lo que va a hacer es buscar la manera de quemarla. Y si no de quemarla, de almacenarla o de expulsarla. ujú, Entonces, por eso es que no siempre tienen tanta hambre, porque tienen reservas energéticas. ¿Me explico? Entonces, sí, desafortunadamente a veces comemos más por costumbre, por tradición, por horarios, que por hambre. A un niño debería dársele de comer por hambre. Entonces, de hecho, nosotros deberíamos comer por hambre, pero tenemos la cultura de que no tengo que comer, y más los diabéticos dicen es que tienen que comer cada 4 horas. Hasta cierto punto, sí, cuando está desbalanceado, cuando no tiene un control. Entonces, es que cada diabético tiene su razón de ser. ¿Sí? ok. Entonces, ¿sí, Jones? ¿Quedó claro? Sí, sí, está bien. Gracias. Gracias a ti. Entonces, miren, eso es lo que representa tanto la insulina como la glucosa. Pero en sí mismos, como decía ahorita Yolis, y como también decía Gloria, no quiere decir que todas las personas que tienen problemas de insulina y que todas las personas que tienen problemas de glucosa sean diabéticos. Porque repetimos, puede ser síndrome metabólico, síndrome X o simplemente un hiperinsulinismo o una hiperglicemia. Entonces, no necesariamente son diabéticos. ¿Qué desencadena o qué produce la diabetes? Bueno, vamos a ver cuál es el sentido de la diabetes. Diabetes. Sentido biológico. El sentido biológico de la diabetes es evitar que algo peligroso como el azúcar, dulzura o amor entre en mis células, mi ser más profundo. Como ya analizamos, la insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ellas la glucosa. También produce una frialdad y una separación en muchas de las relaciones. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El niño disfruta con el dulce, está en un periodo de su vida en que necesita mucho amor. Y un adulto con carencias afectivas tenderá a darse un gusto con un dulce o con la comida en general, intentando compensar esa carencia. Y eso es lo que al final de cuentas pasa cuando vamos entendiendo lo que pasa con la diabetes. Es decir, al final de cuentas, la diabetes tiene que ver con esta parte dulce que para mí representa un peligro. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver las siguientes diapositivas para entenderlo un poquito mejor. El asco es una función que nos permite detectar y huir del mal alimento. Los conflictos que se relacionan son el de asco y el de resistencia. Cuando algo nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en sangre, lo que impulsa a comer más, ya que a las células les falta azúcar para funcionar. Conflicto. Conflicto de asco y conflicto de resistencia. El conflicto de asco es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico. Por ejemplo, intolerancia a los invasores en el clan, el trabajo, el país. El conflicto de resistencia permite sobrevivir, pero nos aísla. La diabetes está ligada a la ternura o la dulzura, azúcar, cuando es percibida como un peligro para mí. Por ejemplo, el caso de un hombre que recordaba que hasta los 3 años fue cuidado por sus tíos. Él se negó a los afectos de sus padres porque sintió que no le querían. La dulzura de mamá era un peligro. Miren, parte de lo que ya vimos con relación a lo que es la glucosa y la insulina, cuando una persona desarrolla diabetes, literalmente hay en su vida una situación de asco y de resistencia. Por ejemplo, supongamos que
un matrimonio se disuelve, ¿ok? Y los hijos quedan también o separados, la mitad con el papá y la mitad con la mamá, o simplemente todos con la mamá. Toda amenaza que los niños en ese entonces puedan interpretar como peligrosa, por ejemplo, el caso de la mamá, si la mamá se quiere juntar con otra persona y llega el otro hombre a la vida de la mamá y se mete al clan de la familia, eso puede ser considerado como una invasión. Y esto puede generar una respuesta de hastío. Y viceversa en el caso también del papá. A veces en el papá es un poquito más notorio. Hay una resistencia a aceptar, por ejemplo, a lo mejor a la nueva pareja o a la nueva familia, porque a veces también vienen con críos. Entonces, toda esa situación de resistencia que cualquier individuo dentro de su niñez queda registrado como un evento de hastío o de asco y de resistencia. Es decir, no lo acepto, lo tengo que aceptar. ¿Cuántos de nosotros no vivimos situaciones parecidas? Otro ejemplo, no solamente en la familia, puede ser incluso en el trabajo. Llega otra persona con llega otro director y ese director impone su voluntad y si yo tenía cierto puesto, cierta influencia dentro de la empresa, pues puede pasar eso. También puede generar esto. Otro ejemplo, yo amo a mis hijos, los adoro, etcétera, etcétera, y no están con la persona que yo quiero que estén. La que decimos es que no era, ¿no? Entonces llega la nuera y no era la que yo quería y entonces empieza una resistencia. O sea, la forma en cómo yo puedo desarrollar este tipo de condiciones y que pueden desencadenar la diabetes pueden ser vastas, pueden ser muchas, pero siempre van a estar relacionados con aspectos de esta dulzura que para mí representa un peligro. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros decimos es que no me vuelvo a enamorar? ¿Sí me explico? Es más, o sea, hasta la canción de Juan Gabriel, ¿no? Que crecimos con esa cultura, porque al final de cuentas asimilamos que las cosas dulces, que lo que es para nosotros algo esencial, ya sea porque no lo recibimos o no supieron dárnoslo en la medida en la que yo lo requería, o simplemente asocio lo que es el amor con sufrimiento, con dolor, entonces el amor se convierte en algo peligroso para mí. Y por eso no lo voy a meter a mis células. No lo voy a transmutar. ¿Se entiende esta parte o más o menos? O sea, los estoy conflictuando. ¿Vale? O sea, no es que el amor sea malo, no es que las cosas dulces sean malas, sino lo que representan para mí y el sentido que yo le doy de manera subconsciente a estas situaciones. Eso es lo que genera el tipo de diabetes. Hay 3 tipos de diabetes. ¿Okay? ¿Cuáles son estos 3 tipos de diabetes? Vamos a ver. Tipos de diabetes. Tipo 1. No se envía insulina y por lo tanto no llega a la célula. Debo resistir porque hay un peligro. La ternura es peligrosa para mí. No quiero que entre el amor dentro de mí. El amor es tóxico, peligroso, por ejemplo, tocamientos sexuales, familiares que te quieren, pero te pegan, etc. El tipo de diabetes tipo 1, literalmente también se le conoce como diabetes infantil. Esta diabetes tiene que ver con que el páncreas definitivamente no produce insulina. ¿Okay? O sea, no hay manera de... Este tipo de diabetes, como dice esta parte aquí, tiene que ver con, no, dice aquí, debo resistir porque hay un peligro. Tiene que ver con aspectos donde yo me veo amenazado. Y no solamente yo, sino también, repito, en el clan familiar pudo haber habido alguna situación de algún abuso sexual o de alguna situación de violencia donde yo me sentía en peligro y sobre todo, repito, recuerden que cuando estamos hablando de insulina es de alguna autoridad. Puede ser familiar o puede ser social. ¿Qué quiero decir con todo esto? Normalmente las diabetes tipo 1 son clasificadas como enfermedades que tienen que ver
con el sistema inmune, es decir, es una diabetes autoinmune. Pues esto resuelve o da pauta a entender por qué es autoinmune. Cuando estamos hablando del sistema inmunológico, ¿de qué estamos hablando? Del sistema de defensa, donde hay un peligro. Entonces, si ese peligro está en una figura de autoridad, sobre todo masculina, entonces va a pasar lo que estoy viendo aquí. Ahora, esto puede ser, repito, en la genealogía, pudo haber sido durante la gestación, donde estaba yo en el vientre de mi madre, o durante mi niñez. ¿Se entiende? Esto es lo que hace la diabetes tipo 1. Sobre todo porque no hay insulina. Tipo 2. La insulina está disponible pero la célula impide su penetración, por eso es femenina. A menudo estas personas son hiperactivas, tienen la necesidad de acumular energía. Casi siempre diabetes implica casa dividida por 2. También es cuerpo dividido por 2, puesto que mi cuerpo es mi casa. Mi país y mi tierra es una extensión de mi cuerpo. Cuando otras personas entran en mi casa, no me toleran o no los tolero, me aisló o me aíslan, resisto. Asociada a la soledad del corredor de fondo, masculina, resistencia. Las relaciones frías y distantes dentro del clan o sociedad, que producen aislamiento. Existe cierta noción de impotencia muscular o psíquica puesto que hay un enfrentamiento con una autoridad, país, policía, padre, al que me resisto, quiero dulzura, pero recibo tortura. Conflicto activo de resistencia a la autoridad abusiva que hace cosas repugnantes. La insulina representa la autoridad. Y esta es la realidad en correlación a por qué en México, al menos en México, pues la diabetes es una de las principales enfermedades. ¿Sí? O sea, no tenemos, bueno, obviamente, bien lo saben ustedes, venimos de una cultura machista, venimos de una cultura de sumisión, de sujeción. Ahora estamos prácticamente entrando en una época en la que el socialismo se está imponiendo, y no solamente en México, en todo el mundo. Eso también es un conflicto de autoridad. Al final de cuentas, aquí, por ejemplo, a veces sale más contraproducente ir a denunciar un abuso o un delito, porque nos va peor por andar acusando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones que vivimos día a día en base a esta sociedad moderna y actual, pues obviamente dan pauta del por qué requerimos de ese apapacho, requerimos de ese amor, de esa comprensión, y sin embargo lo único que recibimos es maltrato y tortura. Bueno, pues eso crea literalmente un conflicto con las autoridades. Por eso en México, independientemente de que sí es cierto, hay muchísima comida basura, ya chatarra, demasiados carbohidratos, o sea, demasiados, y demasiadas azúcares refinadas y procesadas, lo cual dan un aporte excesivo de calorías, lo cual, lo único, si yo me siento en peligro, pues obviamente recuerden, una de las respuestas fisiológicas del estrés es mantener niveles altos de glucosa. ¿Para qué? Para que tenga yo ese aporte energético externo, extra, que me va a permitir correr o quemar esa energía. Por eso el estrés también sube los niveles de glucosa. Pero eso nos pasa a todos, y no necesariamente eso tiene que ver con una diabetes. La diabetes tipo 2 tiene que ver con esta parte de asco y de resistencia, donde yo me siento invadido, donde me da asco lo que están haciendo con mi país, donde no soporto lo que está pasando a nivel social o cultural, ya sea a nivel de infantil o de los feminicidios o de abusos de la delincuencia organizada. En fin, o sea, todo lo que nos pasa en general dan pauta para que el desarrollo de la diabetes sea una de las próximas pandemias a nivel Latinoamérica. Y por último, está la otra diabetes, la que conocemos como insípida. Diabetes insípida. Tiene la función de eliminar un líquido peligroso. En una situación de supervivencia ligada a la madre, o parte femenina, hay que deshacerse de un veneno real o simbólico inoculado en nosotros, palabras muy duras que manchan en una memoria o conflicto de clan. Esta diabetes insípida solamente tiene que ver con problemas de la glucosa en orina. ¿Okay? Entonces, cuando una persona orina y orina y orina y orina, porque literalmente le agarró la diabetes, como dicen por ahí,
pues no tiene tanto que ver con lo que habíamos dicho, ni con la diabetes tipo 1, ni con la 2, ni es una diabetes muy diferente. Tiene que ver con esta parte de depurar algo que considera peligroso o venenoso o tóxico. Entonces, por eso ahí me tocó un caso de una persona que íbamos en carretera, una conocida, íbamos en carretera, íbamos para Laredo, precisamente, y se paraba a orinar cada 10 minutos. De verdad era cada 10 minutos, híjole, ¿cuándo íbamos a llegar, no? Nunca. Entonces, y ahí por Matehuala, nos paramos a desayunar, y dije, a ver, una de dos, o ya te dio diabetes, o estás embarazada. Y dijo, pues es que estoy embarazada. Dije, ¿y por qué orinas tanto? Porque no lo quiero. O sea, para ella el bebé, perdón, representaba algo tóxico. ¿Sí? Es que yo no es que esperaba estar embarazada. O sea, ya tenía 3 chamacos y todavía uno más, pues eran 4. Digo, al final se echó el quinto, ¿no? No hay quinto malo por ahí. Pero al final de cuentas pasan estas circunstancias. Es decir, el subconsciente siempre nos va a hacer saber a través, como lo hemos manejado dentro de lo que es la medicina informacional o cuántica, estos aspectos que Healy va a detectar. Por eso es muy importante comprender lo que está implícito en la enfermedad, para poder hacer una deducción o una interpretación correcta del análisis. Sí es bueno saber aspectos anatómicos y fisiológicos, endocrinos, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, sí, claro, sí. Pero si yo nada más me centro en esos aspectos de la materia y no veo la parte informacional y emocional, entonces la interpretación y el tratamiento de cualquier condición va a ser relativo. No vamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos alopatizando medicina cuántica y no va por ahí. O sea, literalmente vamos a llegar hasta donde llega la medicina alopática. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí llega la clase teórica del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora entramos a la sección de demostración de cómo interpretar un análisis con Healy y la sección de preguntas y respuestas.